Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Bienvenidos a Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y tu hermana Kilsi Polanco. En este instante reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Hoy, como siempre, vamos a utilizar la Biblia para aclarar algo que nos ha mantenido a muchos de nosotros confundidos por mucho tiempo. Definitivamente el hombre necesita congregarse. Por algo escrito está en Hebreos capítulo 10, el versículo 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortémonos los unos a los otros y aún más cuando vemos que el día de la segunda venida de Jesús se acerca. Nosotros necesitamos animarnos y consolarnos los unos a los otros, pues los tiempos actuales y venideros son y van a ser muy peligrosos. Van a venir tiempos de problemas, tribulaciones y persecuciones, y esos tiempos van a ser insoportables. Y necesitamos estar unidos y congregarnos para fortalecernos los unos a los otros. Además, cuando nos congregamos, tenemos la oportunidad de compartir conocimiento bíblico, de educarnos bíblicamente hablando y por ende conocer cada vez más a Dios. Ahora bien, yo sé que muchos dirán, yo no necesito congregarme para estudiar la Biblia, para conocer la palabra de Dios. ¿Yo puedo hacer eso en mi casa? ¿Yo puedo estudiar la palabra de Dios solo? ¿Yo puedo desde mi casa conocer la verdad y la verdad me hará libre? En fin, yo solo, sin la ayuda de nadie, puedo alimentarme espiritualmente en mi casa. El asunto es, y quiero que prestes atención a esto, Dios no solo quiere que obtengas conocimiento bíblico, sino que primordialmente te hagas, escúchalo bien hermano, te hagas hacedor del conocimiento bíblico que tú vas obteniendo. Y la verdad es que para hacerte hacedor de la palabra de Dios necesitas practicarla. Y el escenario perfecto para eso es la congregación, o sea, la iglesia. Ahí es donde te vas a poder convertir en un hacedor de la palabra de Dios, pues ahí podrás practicar todo el conocimiento que obtienes de la Biblia. Ahí con tus hermanos aprenderás a perdonar y amar a tus enemigos, a ser fiel y a compartir lo que tienes y hacerte un dador alegre. En cambio, nada de eso podrás practicarlo si estás solo en tu casa y no te congregas. Pues aunque lo hagas y lo practiques con tu familia, no es suficiente. Pues escrito está, si ustedes aman a lo que los aman, ¿qué? ¿Qué recompensa tendrán? O sea, debo practicar hacer el bien no solo con mi familia biológica, sino con todo el mundo si quiero parecerme a mi Padre Celestial. Ahora que sabemos que es tan importante congregarnos, la pregunta que quiero resaltar es, ¿qué día debo congregarme? ¿Debo congregarme el sábado o debo congregarme el domingo? ¿Qué tan importante es el día que yo me congregue? ¿Qué dijo Jesús acerca del día de reposo? En Marcos capítulo 2, el versículo 27, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En pocas palabras, Dios estableció un día de reposo para el beneficio del hombre, pues es el hombre quien necesita recuperarse física y espiritualmente. Es el hombre que necesita un descanso. Así es, hermanos. Vamos a una breve pausa, enseguida regreso con ustedes aquí en Conociendo la Verdad para que juntos podamos entender con base bíblica qué día debo yo congregarme. ¿El sábado o el domingo? ¿Qué opinan ustedes? Lo más importante es qué dice la Biblia. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estoy de regreso con ustedes y el tema de hoy es una pregunta. ¿Qué día debemos apartar para Dios? ¿El sábado o el domingo? El primer punto
nos presenta la primera pregunta. Originalmente, ¿qué día debíamos guardar? Y eso lo vamos a responder con la base bíblica en Génesis capítulo 2, los versículos del 2 al 3. Vamos a responder esta pregunta con la Biblia. Y la palabra escrita dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Según esta palabra que acabamos de leer, Dios completó la creación de los cielos y la tierra y todo ser viviente que hay en ella en 6 días. Y el día séptimo, la obra de Dios, o sea, el trabajo que Dios hizo, ya había sido completado, y por ende Dios pudo reposar y descansar el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En pocas palabras, hermanos, Dios no escogió desde el principio de la creación descansar el sábado, sino que resultó que al llegar el sábado, ya Dios había completado la obra de la creación de todo. Y al estar hecho todo, Dios consideró que un descanso era adecuado y correcto. Que si ya no había nada que hacer y todo estaba hecho, lo apropiado y correcto era tomar un descanso. Como ven, aquí se confirma lo que hablamos al principio del programa, que Jesús explicó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En palabras sencillas, para Dios es más importante el hombre y el porvenir del hombre que el día que el hombre usa para reposar. El verdadero propósito del día de reposo no es que el sábado sea guardado y respetado, sino que el hombre descanse, que el hombre se renueve, que el hombre use ese día de reposo para explorar y evaluar todo el trabajo que ha hecho durante los 6 días de labor. Pues al hacer eso, el hombre podrá rectificar en las áreas que necesita rectificar. Dios mismo evaluó el trabajo que él hizo y vio que todo era bueno. Entonces nosotros también tenemos que evaluar nuestras obras, nuestro comportamiento y nuestro crecimiento en cuanto a nuestra vida espiritual. Además, ese día de reposo es para agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. El día de reposo es un día de celebración, un día para celebrar todo lo que hemos obtenido y logrado durante esos 6 días de trabajo. Pero sobre todo en ese día de reposo, el hombre necesita renovarse espiritualmente y llenarse de Dios y de esa paz que solo Dios da. En fin, cuando el hombre reposa y se renueva, está mejor capacitado para rendir y laborar a su máxima capacidad durante los siguientes 6 días hasta que llegue nuevamente el día de reposo. Hermano, ese es el verdadero propósito del día de reposo: descansar, renovarnos, encontrarnos con Dios y celebrar con Dios lo que hemos hecho y logrado durante los 6 días de labor. Además, el hecho que Dios haya bendecido el 7º día significa que lo apartó para un uso santo. Y de ahí es donde viene la ordenanza de observar y guardar el día de reposo como un día sagrado. Y gloria a Dios, hermanos, que es así. Pues hay tantos hombres codiciosos que de no ser un mandato descansar, se enfermarían los hombres de tanto trabajar. Así es, mis hermanos. Vamos a continuar en este instante. Te pido que me acompañes a analizar el segundo punto de este tema. Te recuerdo una vez más que el tema de hoy es una pregunta que estamos tratando de responder con este programa y con la ayuda de la Biblia, por supuesto. ¿Qué día? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué día debemos apartar para Dios? ¿El sábado o el domingo? El punto número 2 nos dice que cuando nos pregunta, ¿cuándo se empezó a guardar el domingo?
Y eso lo vamos a responder con la base bíblica que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 19. Ahí vamos a confirmar cuándo empezamos a guardar el día domingo. Y la palabra escrita dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Como ven, hermanos, Jesús encontró a sus discípulos reunidos el primer día de la semana. La palabra que acabamos de leer nos dice que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo de los judíos. O sea, lo primero que debemos aclarar es que el primer día de la semana es domingo. Entonces Jesús encontró a sus discípulos reunidos el domingo y no el sábado. Probablemente la razón por la cual los discípulos de Jesús se reunieron el domingo en lugar del sábado fue porque tenían miedo de los judíos. Quizás no se atrevían a reunirse el sábado. De todas formas, sea por la razón que sea, lo cierto es que los discípulos de Jesús se reunieron el domingo, hermano, y no el sábado. Y sobre todo lo más importante es que Jesús, cuando los encontró reuniéndose el domingo, no los reprimió, ni les impidió reunirse los domingos. Al contrario, Jesús entró donde ellos estaban y les dio un saludo de paz. O sea, Jesús en ningún momento les dijo a sus discípulos: ¿pero por qué se han reunido hoy? Si hoy no es sábado. ¿Por qué violan la ley? No, hermanos. Jesús no le preguntó eso. Jesús solo les dio el saludo de paz y empezó enseguida a interactuar con ellos. Por otra parte, escrito está en Hechos capítulo 20, versículo 7, que el primer día de la semana, o sea, el domingo, los discípulos estaban reunidos para partir el pan. Y Pablo les enseñaba. Una vez más vemos que los discípulos de Jesús se reunieron nuevamente domingo en lugar de un sábado. Además, en 1 Corintios, capítulo 16, los versículos del 1 al 2, vemos que el apóstol Pablo habló de colectar ofrenda para el pueblo de Dios. Y Pablo sugirió que colectaran las ofrendas cada primer día de la semana, o sea, cada domingo. Aquí cabe destacar que Jesús nunca acorraló a los discípulos por motivo del día de reposo. Al contrario, Jesús los entendía, pues Jesús fue acorralado y atacado por los religiosos por el día de reposo. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta en Marcos capítulo 2, los versículos del 23 al 28, que Jesús iba pasando por los sembrados y sus discípulos pues comenzaron a arrancar espigas. El problema, hermano, no fue que arrancaron las espigas. El problema fue que la arrancaron el día de reposo, o sea, la arrancaron el sábado. Entonces los fariseos, o sea, los religiosos, le dijeron a Jesús: ¿pero por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es permitido? Y Jesús les respondió: ¿pero nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. O sea, David entró en la casa de Dios y se comió los panes de la proposición. Los panes que se ponían delante de Dios en el tabernáculo. Los 12 panes cocidos que cada sábado se colocaban sobre la mesa en el lugar santo. Los mismos panes que solo los sacerdotes podían comer. Y David y los hombres que andaban con él no eran sacerdotes. Por ende, ellos no estaban autorizados a comerse esos panes. Pero se lo comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Entonces aquí Jesús nos está tratando de dar una gran enseñanza. Primero, Jesús nos dice: ok, la ley de Dios dice que las cosechas no pueden recogerse en el día de reposo. Pero esa ley está establecida así para que los agricultores descansen y aparten un día para Dios. También para que los cosechadores no fueran explotados y pudieran descansar un día. Además, para evitar la codicia del hombre. Pero mis discípulos no están cosechando. Ellos están arrancando algunas espigas porque tienen hambre. Entonces, ¿qué hago? ¿Los dejo morir de hambre? ¿Debo obligarlos a cumplir con la ley aunque se mueran de hambre? ¿Pero en qué violan ellos la ley al arrancar algunas espigas? Al hacer eso no están trabajando.
Por ende, no están codiciando, ni tampoco están explotando a los cosechadores. Entonces, si en nada afectan ellos la ley, ¿por qué voy yo a complacer las peticiones de unos religiosos que opinan solo para atacar y destruir? Con todo eso, Jesús dijo bien claro que ahí nadie estaba quebrantando la ley, que sus discípulos, al igual que David, habían hecho algo para sobrevivir, mas no para quebrantar ninguna ley. Entonces los religiosos se enfocaron ciegamente en cumplir con la ley, mientras que Jesús se enfocó, escucha esto en lo que se enfocó Jesús, en la intención que tuvieron sus discípulos al arrancar las espigas y la intención que tuvo David y los hombres que andaban con él al comerse los panes de la proposición. Así que de igual manera Jesús enfatiza que el día de reposo es para descansar y para adorar a Dios. Sobre todo Jesús enfatizó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así es que los religiosos guardarán ciegamente la ley y sin analizar profundamente el propósito de esa ley. Acusarán sin piedad a todo aquel que no repose el sábado, olvidando así de esa forma que el verdadero propósito de la ley de Dios no es que guardemos específicamente el sábado, sino más bien que guardemos un día de reposo para descansar, para evitar la codicia, para adorar a Dios, para renovarnos espiritualmente, para evaluar nuestro crecimiento y nuestro comportamiento durante los 6 días de labor. En fin, el día de reposo es para tener un encuentro con Dios y con nosotros mismos y juntos celebrar todo lo que hemos creado durante 6 días. Si hacemos eso, estaremos en mejores condiciones para ser más productivos en todo lo que hacemos. Entonces, si yo hago todo lo que la ley demanda para el día de reposo, o sea, si yo el día de reposo, escuchen esto, descanso, no hago ningún trabajo buscando ganar dinero, uso ese día para adorar a Dios, uso ese día para obtener conocimiento de Dios, uso ese día para renovarme espiritualmente, para evaluar la labor que hice durante 6 días y para evaluar mi comportamiento, pero, escuchen esto, lo hice todo el domingo en lugar del sábado. ¿Me condenará Dios por eso? ¿Me culpará Dios de haber cumplido con todo, pero en el día equivocado? ¿O evaluará Dios la intención de mi corazón, como lo hizo con David y los discípulos de Jesús? Hermano, Dios está buscando que cumplamos con el propósito para el cual la ley fue creada. Dios lo que no quiere es que dejes de cumplir con el propósito divino para el cual esa ley fue creada. Por lo tanto, enfócate en guardar el día de reposo y descansa en él y adora a tu Dios. Eso es lo que debemos hacer en el día de reposo. Ahora finalmente vamos a analizar el tercer y el último punto de este tema. Quiero recordarte una vez más que el tema de hoy nos presenta una pregunta: ¿qué día debemos apartar para Dios? ¿El sábado o el domingo? El punto número 3 nos dice: cuando todo vuelva a su estado original, volveremos a guardar el sábado. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Juan, capítulo 5, el versículo 17. Por favor, necesito que me acompañes con tu Biblia. Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermanos, aquí Jesús sintió la necesidad de tener que decir esa frase, porque una vez más lo estaban atacando, porque Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo. Nuevamente los religiosos estaban afanados en cuidar la ley, en hacer que se cumpliera la ley. En cambio, Jesús estaba enfocado en trabajar, en completar la obra redentora, en redimir a los cautivos, a los esclavos, en sanar a los enfermos. Por eso les dijo esa frase que acabamos de leer: pero mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. En pocas palabras, Jesús nos está tratando de decir: hombres de poco entendimiento,
¿No saben que el día de reposo es para descansar? ¿Y que el que descansa es porque ya hizo todo? Mi padre descansó cuando terminó la obra y vio que todo era bueno y era perfecto. Fue ahí cuando mi padre apartó el séptimo día para descansar. Pero cuando el hombre pecó, arruinó la obra perfecta de Dios. Y desde entonces, mi padre no ha descansado más, trabajando día y noche para redimir, para sanar y para salvar al hombre. Hermanos, no se afanen, que pronto llegará el día en que todo volverá a su estado original, donde el sistema teocrático, o sea, Dios gobernando a su pueblo, se volverá a establecer y ya no existirá más el pecado y todo estará terminado y ya no habrá que predicar porque todos conocerán a Dios. Ya no habrá que sanar enfermos porque no habrá enfermedad. Entonces ahí descansaremos. Ahí ya ni Jehová del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, ni Jesús el Hijo de Dios tendrán que trabajar, pues la obra redentora estará terminada. Entonces ahí volveremos a guardar el sábado, como era en un principio, como debió haber sido siempre. Hermano, cuando todo esté completado y Dios lo examine todo y vea que todo es bueno y perfecto, entonces volveremos al estado original y guardaremos el sábado para descansar de toda obra. Pero mientras tanto, hermano, descanse un día, aparte un día para renovarse espiritualmente, para tener un encuentro con Dios y no se afane tanto, porque aún Dios trabaja, aún Jesús trabaja y creo que aún también nosotros debemos seguir trabajando hasta ordenar el desorden que ha hecho el hombre. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para que juntos podamos completar este tema. Ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Ya puedes descargar y reproducir la música de Kilsi en tu plataforma de música en línea favorita. En tu presencia. En tu presencia. Me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad. Me declaro libre, el pecado ya no está. Contigo tengo todo. Contigo tengo todo. Y no me falta nada. Y rendida a tus pies. Rendida a tus pies. A ti yo llegué. Reprodúcelas y descárgalas en tu plataforma favorita. Bien, hermanos, quiero pedirles que como buenos hermanos en Cristo no entremos en contiendas por cosas que nosotros humanamente hablando no podemos ordenar, arreglar o cambiar. Más bien esperemos pacientemente por Jesús, el Hijo de Dios, quien es el que tiene toda la autoridad, pues su Padre Celestial se la dio para ordenar todo este sistema que está tan desordenado. Hermanos, cuando Jesús venga y reine entre nosotros por la eternidad, todo va a volver a su condición original y todos volveremos a reposar el séptimo día, el día sábado. Mientras tanto, sigamos trabajando como lo hace Jehová, nuestro Dios, y Jesús, su Hijo, hasta lograr vencer el pecado y por ende la muerte. No dejen de congregarse, ya sea sábado, ya sea domingo. No dejen de apartar un día para descansar y buscar a Dios. Sobre todo cumple con el propósito del día de reposo que es. Escucha, ¿para qué es ese día? Para descansar, para adorar a Dios, para renovarnos espiritualmente, obtener conocimiento de Dios, evaluar mis obras y mi comportamiento y no hacer ningún trabajo por paga y sobre todo hacer el bien durante ese día de reposo a todo el que yo pueda. Ese es el verdadero propósito, hermano. Si lo haces el domingo, gloria a Dios. Si lo haces el sábado, gloria a Dios. Cumple con el propósito para el cual ese día del reposo fue creado y vas a ser bendecido por Dios. En este instante voy a una breve pausa. En esa pausa te voy a explicar cómo suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te unas a las miles de personas que forman parte ya de esta familia de Conociendo la Verdad. Si estás interesado en conocer la verdad y quieres que la verdad te haga libre, presta atención a esta pausa porque te explicaremos cómo hacerlo. Dios te bendiga, ya volvemos.
Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil. Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail. Ahora, vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kelsey Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kelsey Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar, escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito. Ahora, vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kelsey Polanco y presionamos buscar. Ahora, entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión. Escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña. Y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kelsey Polanco. Entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad y estoy en el segmento El Invitado de hoy. Hoy vamos a hablar de pérdidas. Hermanos, en la vida nosotros experimentamos muchas pérdidas. Pérdida financiera, la pérdida a veces de amigos que se van y no vuelven, la pérdida de una casa o muchas otras pérdidas. Pero nada se compara con la pérdida de un ser querido, especialmente cuando hablamos con la pérdida de un hijo, cuando parte y tenemos que vivir ese dolor. Hoy nos visita una madre que su hijo partió y ella tuvo que pasar por ese doloroso proceso y quiere compartir con nosotros las diferentes etapas que se viven en esa experiencia para bendecir y ayudar a otras personas que desafortunadamente están pasando por ese dolor y por esa pérdida. Vamos a ir en este instante a una breve pausa, pero enseguida regresamos con ustedes aquí en Conociendo la Verdad para conocer cuáles son esas etapas y conocer sobre todo cómo superar cada una de ellas. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Bien, aquí estoy de regreso en Conociendo la Verdad y estoy acompañada por mi amiga, por mi hermana Jocelyn Liranzo. Bienvenida a Conociendo la Verdad y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Kelsey, por invitarme a tu programa. Me siento feliz de que a través de este programa, que es visto en tantos lugares, podamos llevar un mensaje de esperanza a todas las madres que les ha tocado y en este momento están pasando por el proceso de la pérdida que ya yo pasé. Amén. Precisamente me gustaría iniciar esta entrevista, Jocelyn, preguntándote eso. Inicialmente, ¿qué te motiva a ti a animarte a conversar de un tema tan delicado, a compartir un proceso tan, en cierto modo, doloroso? ¿Qué te motivó realmente, inicialmente, para venir aquí a Conociendo la Verdad, a ayudar a esas miles de personas que te van a ver y que necesitan este programa? Realmente, Kelsey, mi motivación mayor ha sido llegar a muchas madres que les ha costado, se le ha hecho más difícil salir de una de las etapas del proceso de la pérdida, del duelo. Y mi deseo es llegar a cada una de esas madres, no importa en qué etapa de ese duelo estén en este momento. Yo sé que este programa va a ser de mucha bendición para ellas. Amén. Sin entrar en detalles, porque no pretendo realmente recordar
todo lo sucedido porque fue un proceso muy doloroso, pero es bueno que los amigos y hermanos que nos ven en este momento entiendan que tú perdiste un hijo, partió con el Señor a temprana edad y precisamente tú vienes a compartir con nosotros las etapas que se viven durante la pérdida de un ser querido, en este caso tú como madre. Yo quisiera iniciar, Yoselyn, con que tú compartas brevemente con nosotros, o sea, ¿cómo te enteras tú? Porque tengo entendido que tu hijo era un niño saludable, que estaba en perfectas condiciones, era muy joven. O sea, esto es algo que tú no te esperabas. ¿Cómo llega la noticia donde ti y cómo te enteras tú? ¿Quién te da esa noticia? Fíjate, Kirsi, como madre te puedo decir que es difícil porque sabemos que siempre tenemos la expectativa como madre de que son los hijos que van a enterrar a los padres. Es lo que se espera. No los padres a un hijo. Amén. Así que de tener un hijo saludable, de no esperar que llegaría, yo diría, una desgracia a la familia, es difícil y es muy impactante cuando uno pierde un ser querido que uno sabe que es joven, que está saludable, que sale de la casa y de repente te toca la noticia de que vas al hospital y ya vas a ver tu hijo muerto. Santo Dios. ¿Quién llega a la casa? ¿Quién te dice? ¿Cómo te enteras de lo ocurrido? Ya hacía unas horas que lo estábamos buscando porque mi hijo había salido a jugar en la tarde. Entiendo. Y ya yo había dado parte a la policía por la tardanza del niño, pero como hacía apenas unas horas, para ellos eso no era significante. Hasta que sí la policía llegó a mi casa para que fuera a identificar. Y ahí empezó lo que llamaríamos humanamente hablando una pesadilla. Realmente fue una pesadilla. Me vi en la necesidad, Yoselyn, de hacerte esa pregunta porque teníamos que iniciar esta entrevista de alguna forma. Sí. Y la inicié de esa manera para que entiendan ahora por qué vamos a hablar de diferentes etapas. O sea, todo empezó con una noticia. Llegan a la casa y te dice, efectivamente su hijo ha partido. Y ahí entonces donde empieza el proceso de lo que realmente vamos a hablar. O sea, el programa no es para hablar de la partida y cómo partió su hijo, sino para hablar de las diferentes etapas que se viven con la pérdida de un ser querido. Sabemos que en el proceso de una separación de esa magnitud se viven diferentes etapas, como bien lo hablamos, y efectivamente Correcto. vamos a hablar de eso. Yo creo que una de las etapas que se vive es la falta de aceptación. O sea, llegan a mi casa, me tocan la puerta, me dan la noticia. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Reniego de eso? ¿Viviste tú esa etapa? Por supuesto que sí, Kirsi. Es una etapa donde uno cae en un shock. Tú no entiendes lo que está pasando en tu vida. Santo Dios. De repente, tú crees que está viviendo exactamente eso, una pesadilla. Wow. Cuando tú sientes que tu mundo está perfecto, que tu vida está perfecto, que lo tienes todo. Santo Dios. Como yo sentía. Estoy satisfecha con la vida que estaba llevando. Y de repente llegar esa prueba en mi vida, sí, es muy difícil de aceptar. Exacto. Y sobre todo es bueno hacer un paréntesis, Yoselyn, y especificar que sobre todo es más sorprendente cuando es repentinamente. Correcto. Porque muchas veces cuando hay un proceso de enfermedad o un proceso, o sea, donde podemos irlo asimilando. Pero estamos hablando en esos casos de madres que pierden a sus hijos en un accidente automovilístico o que pierden a sus hijos en la caída de un avión, que es un de repente. Claro. Como han sucedido muchos casos, donde inclusive hay casos de gente, por ejemplo, famosa, que se han caído de un avión y los hijos se han quedado, lo llaman. O sea, por eso en este caso para ti fue mucho más difícil superar esta etapa, o sea, aceptar esa realidad. Aceptar o sea, mi hijo esa sale realidad. bien esta mañana, Correcto. caminando bien, no está enfermo, no tiene ningún problema, y un par de horas después que ya no está, pero ¿cómo que no está? O sea, ¿cómo se supera esa etapa? Es muy difícil, Kirsi. Fue, yo diría, después de esa pérdida, no tuve fuerzas. Por 3 meses no tuve fuerzas ni siquiera para regresar a mi trabajo. Y aunque siempre fui una persona que creí en Dios y tenía fe, yo pensaba que realmente conocía a Dios. Oh, wow. Pero solo había oído. Solo había escuchado de Santo Dios. Porque realmente
los momentos difíciles de esta prueba fueron los que me llevaron a conocerlo a él y a rendirme definitivamente a sus pies. Y a establecer una Y relación a con él. establecer esa relación con él, porque sin esa relación no hubiese podido salir. Oh, santo Dios. En este instante vamos a tener que ir a una breve pausa. Pero cuando regresemos, vamos a seguir hablando de las diferentes etapas que hay que vivir, que muchas de ellas son bien dolorosas y muchas de ellas son difíciles de superar cuando se pierde a un ser querido, especialmente cuando sucede de una forma repentina. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a concluir hablando de esa etapa y de otras más, la falta de aceptación, lo difícil que es aceptar esa triste y dolorosa noticia. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Amigos y hermanos, yo soy su amiga, soy su hermana Kilsi Polanco, la productora y conductora del programa Conociendo la Verdad. Y quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a que nos visiten a nuestra página que aparece en pantalla, www.kilsipolanco.com, porque a través de nuestra página usted tendrá acceso a todas nuestras redes sociales y podrá mantenerse conectados con nosotros 24 horas al día y saber todo lo que está pasando en Conociendo la Verdad. Usted podrá hacerlo a través de su teléfono inteligente o lo puede hacer también a través de su tableta y también a través de su computadora. Estando en la página web, podrás acceder a alguna de nuestras redes sociales que selecciones. En algunas de las imágenes se mostrará una red social y un botón de ir ahora. Si das un clic a ese botón, inmediatamente te llevará a esa red social. Además, en esta presentación de imágenes tendrás información de los horarios de transmisión en vivo tanto de Facebook Live como también de la televisión. Este es un avance de los programas más impactantes y más vistos de Conociendo la Verdad. Si deseas unirte a las miles de personas que ya conocen la verdad, solo tienes que presionar en clic para unirte y te redireccionará a nuestro canal en YouTube. Ahí tienes que confirmar la suscripción al canal dando clic en suscribirse. Luego clic en la campana para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. También podrás conocer la biografía de la pastora Kilsi, ver galerías de imágenes de las producciones musicales que ha realizado, así como sus videos clips oficiales y las tiendas en donde adquirir su música. Desde aquí tendrás acceso a galerías de imágenes de Conociendo la Verdad, fotos tomadas en el set de grabación del programa y también podrás ver los momentos especiales de la pastora Kilsi. Te recordamos que nuestro sitio web es totalmente responsive, lo que quiere decir que podrás navegar desde cualquier dispositivo. Interesante, ¿no? Este es el menú principal de la web, y desde aquí podrás acceder directamente a la biografía de la pastora Kilsi, a su discografía, galerías, blog de noticias y contacto. Desde el menú Contacto puedes escribirnos directamente, solo rellena los datos que se te piden. En esta parte, escribe tu mensaje. Escribe la respuesta de la suma que se te muestra y ahora presionas enviar y así de fácil te pondrás en contacto con nosotros. Esto y mucho más podrás conocer si visitas nuestra página. Todo lo que tienes que recordar es nuestra dirección de la página www.kilsipolanco.com y a través de la página podrás conectarte con nosotros con todas las redes sociales. Dios te bendiga, soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Antes de irnos a la pausa, Jocelyn, hablábamos de la etapa de la culpa. Y cosas que podemos quizá cubrir en esa etapa es preguntas que uno se hace a uno mismo. O sea, ¿pude haberlo evitado? ¿Qué tal si no lo dejo ir? ¿Cuáles fueron las preguntas que te hiciste? Y sobre todo, ¿viviste tú esa etapa de sentirte en cierto modo culpable o responsable de algo? ¿O de no haber hecho nada? Porque a veces no es de haber hecho algo, sino de no haber hecho nada. No haber hecho nada, por supuesto que sí. Yo creo que toda madre que tiene esta pérdida en algún momento siente culpa. Siente que pudo haber hecho las cosas de manera diferente. En mi caso yo decía, quizás si no le hubiese dado permiso para salir ese día, él estuviera conmigo. Pero yo pienso que de todas las etapas, la culpa es una de las etapas más peligrosas. ¿Y sabes por qué? Porque he visto madres que no han podido vencer esa culpa y han intentado hasta suicidarse. Santo Dios. Y considero que es algo que uno tiene que buscar ayuda.
Muchas madres que las he visto en el proceso han tenido que depender de pastilla por depresión, pastilla para dormir, porque esa culpa les mantiene, les hace el dolor más irresistible, más agudo, más terrible. Wow. No han podido vencer y entender que realmente no pudieron hacer nada. Exacto. En algún momento, en esa etapa de la culpa, te llegaste a preguntar o llegaste a pensar, me faltó hacer esto, o pude haberle dicho esto. Quizás sentiste, porque no solamente la culpa, es bueno aclarar que en la etapa de la culpa no es solamente la culpa porque ya no está, porque lo perdí, pero también a veces viene la culpa de cosas que pudimos hacer y no hicimos, en vida me refiero, que pudimos dar y no dimos. ¿Sentiste tú la satisfacción, o sea, cumpliste con tu rol como madre o te faltó algo por hacer? En el caso de mi hijo, me sentí satisfecha. Amén. Porque fue mucho lo que hicimos por él. Era el más pequeño y por ser el más pequeño pues se le daban más gustos. Pero sí te puedo decir y le aconsejo a cualquier madre qué importante es decirle te amo a un hijo todos los días. Amén. Y en mi caso en particular, que era un adolescente, ¿sabe? Un adolescente de 16 años, es muy difícil apapacharlo, no se dejan. Entonces, sí siempre queda algo de pena, de que no pude abrazarlo, no se dejaba darle un beso, un abrazo, que le expresara cariño, propio de jóvenes de su edad. Exactamente. Me gustaría brevemente enfatizar un poquito, porque sé que hay muchas personas que han tenido una pérdida y están pasando por esa etapa de la culpa. Y es que básicamente una de las cosas que yo quiero, y Yoselin también quiere que ustedes aprendan, es eso, a no dejar las cosas para mañana. Correcto. El hijo de Yoselin tenía ¿qué edad tenía? Era bien 16. joven. 16 años cuando partió. O sea, nunca sabemos. Madres, por amor a Dios, hagan ese hábito y esa costumbre de bendecir a sus hijos antes de que salgan a la escuela, antes de que salgan a la calle. Hagan ese hábito por amor a Dios, porque nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede ocurrir y es bueno que se vayan con esa bendición, con esa cobertura divina, que la sangre de Cristo te cubra, hijo mío, bendiga a sus hijos, béselo, abrácelo, porque ojalá y nunca ocurra eso en nuestras vidas, pero si llegara a ocurrir esa pérdida, qué satisfacción tan grande, Yoselin, poder decir sí o no, le di ese beso, le di ese abrazo. Parte de esa satisfacción está. Él acostumbraba a salir y pedir la bendición. Mami, bendíceme. Se fue con su bendición. Con tu bendición, gloria a Dios. Así que madre que me ve, madre que me escucha, si no lo pudiste hacer y perdiste a tu hijo sin besarlo, sin bendecirlo, sin decirle sin darle ese abrazo, tienes que superarte, porque esa es la realidad, Yoselin. Tienes que salir de esa etapa. Y como vas a salir es ayudando a otras madres a que no cometan el mismo error. Déjate usar por Dios como un instrumento y no te quedes en ese lamento porque ya pasó y no lo vas a poder restablecer eso. ¿Se pierde la motivación en este proceso de vivir? O sea, llega un momento que tú dices, ya no tengo motivo, ya no vale la pena, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué me levanto? Sí. Y me imagino que sí, porque me dijiste que duraste 3 meses desconectada del mundo. Totalmente desconectada. Descríbenos un poco esa etapa de la falta de motivación. Fue una etapa en que no había motivación ninguna. No tenía deseo de tener contacto con nadie, porque yo sentía que ese dolor era mío solo. Ocurría inclusive con los demás miembros de la familia. Yo no quería mostrarme triste ni llorando delante de los demás. Quería ser siempre la fuerte, porque pensaba, si me siento triste yo, mi mamá va a estar triste, mi esposo, mis hijos, y siempre traté de ser la fuerte. Pretendiendo, porque pretendiendo, pero con el corazón roto. Wow, gloria a Dios. Es muy difícil pasar por esa etapa. ¿Y cómo, por ejemplo, se manejan esas cosas? Porque me imagino que en esa etapa, todo el que te rodea trata siempre de inventarse cosas. Vamos a hacer esto. Actividades, quieren mantenerte ocupada para que no pienses. ¿Crees tú que ayuda eso, que los seres queridos que rodean a uno quieran involucrar a uno en tantas actividades? Cuando uno está pasando por una pérdida. Yo pienso que llega un momento en que ya uno está listo. Pero mientras uno no esté listo emocionalmente, no es bueno.
Entonces no es favorable forzar a la persona. Si no está Forzar a la preparada. persona si esa persona todavía no está lista. Entonces sutilmente Todo. se puede hacer la invitación, Sí. pero no insistir a tal Sí, punto de correcto, llegar a... correcto. Oh. Todo, O sea, todo tiene su tiempo. o sea que la etapa de duelo exactamente también hay Todo que va a vivirla. tener su tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Se nos ha ido el tiempo, pero yo sé que nos quedan aún algunas otras etapas que debemos cubrir. Me gustaría humildemente, yo sé que es un proceso doloroso que tú no quieres estar repitiendo, que no quieres, pero yo sé que ya tú estás dispuesta a bendecir al pueblo de Dios. Me gustaría extenderte una invitación de que nos acompañe la siguiente semana y nos termines de contar las siguientes etapas en donde le adelantamos que pudiéramos hablar de cuánto tiempo pasa para aceptar la partida. Esa puede ser otra etapa. Podemos hablar también de toda de cómo regresar a la casa de Dios, porque esa es otra etapa también. O sea, Sí. ya cómo socializarme nuevamente. ¿Podrías aceptar una invitación de volver con nosotros la siguiente semana y seguir compartiendo con los amigos y hermanos que nos siguen cómo superar esas etapas? Te quiero hacer esa invitación. Claro que sí. Con mucho gusto acepto, porque mi interés es, como te dije al principio, llegar a muchas madres que entiendan que no están solas, que no solo ustedes están pasando por ese proceso en ese momento. Hay muchas madres que están pasando por el mismo proceso y la única forma de salir adelante es pidiéndole a nuestro Creador. Él nos creó, Él sabe qué tanta carga nosotros podemos soportar, porque Él nos conoce mejor que nadie, definitivamente. Hermano, yo los invito a que no nos dejen de acompañar la siguiente semana, porque le voy a hacer preguntas donde ella va a tener que revelar algunos detalles que nos van a ayudar, de una voz que ella escuchó, de un sueño que ella tuvo, una revelación, donde finalmente recibió respuesta para algunas preguntas que ella constantemente se hacía después de la pérdida de su hijo. Jocelyn, yo en este instante te concedo un minuto para que compartas tu información, la que puedas compartir, para que las madres que estén pasando por este proceso tan doloroso, o cualquier persona que haya sufrido alguna pérdida, pueda contactarte y recibir más información de tu parte, porque sé que está siendo usada por Dios con un ministerio de ayudando a madres a superar esas etapas. Despídete de nuestro público y comparte con ellos tu información. Te doy las gracias, Kirsi, por darme la oportunidad de estar en tu programa, y mi mayor deseo es bendecir a las madres que están pasando por Amén. esta situación. Realmente me he dedicado a dar una palabra de consuelo a todas esas madres, hacerles saber que no están solas, que el proceso es duro, pero sí van a poder salir, porque si yo lo logré, ustedes también pueden. Pueden contactarme a través de mi email, josefinam123@hotmail. Pueden escribirme en confianza y luego ya podríamos tener una comunicación telefónica donde van a recibir palabras de aliento. Es lo que más deseo, Amén. hacerles sentir que no están solas. Vamos a una breve pausa en este instante, no se pierda la siguiente semana, que vamos a continuar con la segunda parte de este testimonio tan poderoso. Ya volvemos. Conociendo la verdad, soy libre. Bendiciones, amigos y hermanos. Yo soy su amiga y su hermana Kilsi Polanco, y quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los adoradores, evangelistas, pastores, obispos, misioneros, en fin, a todos los obreros que trabajan para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que nos visiten aquí en Conociendo la Verdad y compartan con nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada semana su ministerio y todo lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. También pueden anunciar con nosotros sus proyectos y sus actividades, sus producciones musicales, sus libros y todas las actividades que hacen, porque este programa existe para bendecirlos a ustedes. En pantalla vamos a compartir con ustedes la información de mi persona y también la información de mi asistente personal, Chévere, Denise Chévere. Así es que anoten la información que aparece en pantalla, porque vamos a estar aquí dispuestos a recibirles y bendecirles en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Bien, amigos y hermanos, hemos llegado a la conclusión de este tema. Quiero extenderte una invitación.
para que me acompañes la siguiente semana, donde vamos a presentar la segunda parte del testimonio de Jocelyn, donde ella nos va a seguir dando herramientas para poder superar las diferentes etapas que se viven durante la pérdida de un ser querido. Por favor, acompáñame, y ahora quiero bendecirte en el nombre de Jesús para que de una forma sobrenatural Dios te guarde y te cuide durante toda la semana. Aquí te espero fielmente en Conociendo la Verdad. Recuerda, yo soy tu amiga, yo soy tu hermana Kilsi Polanco. Tu presencia tiene poder. Junto a ti no siento temor. Cuando estoy a tu lado, solo quiero alabar. Hoy, Jesús, te vengo a adorar. Vengo a alabarte a ti, mi Rey. Vengo a adorarte a ti, mi Rey. Sentir tu gloria sobre mí. Quiero entregar mi vida a ti. Yo no quiero apartarme ni un segundo de ti, adorarte he venido, Jesús. Tu presencia es mi gloria, necesito más de ti, y por eso hoy te vengo